Buenos días, Pedro de los Santos, Pepe Ruiz. Muy buenos días. Pedro Juan Martín y Enrique Nieto. Con ellos vamos a abordar los asuntos de la actualidad. Pedro de los Santos, obligado, ingeniero de caminos, qué bien, Nudo Espinardo, a estas horas de la mañana. Bueno, tiene un aspecto normal. No se circula. ¿Se notará lo del arco noroeste o no? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, algo debe de notarse. La verdad es que ayer fue, para mí un día grande. Yo creo que debe ser para todos los murcianos, porque por fin, pues una infraestructura que venía siendo necesaria ya muchos años, pues se ha puesto en servicio. Yo no pude porque tenía un acto ineludible en la UCAN, asistí a la inauguración, que estaba invitado, pero por la tarde, aprovechando que tengo pues familia en Abarán, pues me fui hasta el puerto de la Cadena y recorrí hacia salir por Alchena y luego hacia Abarán, y desde luego pues qué maravilla, y como venimos comentando desde hace mucho tiempo, una infraestructura que va a dar, no solamente ahora comentaré aliviar ese nudo espinado de esa ronda oeste, sino el beneficio que va a suponer para esos 9 municipios por los que transcurre, ¿no? Sobre todo pues, para los municipios más industriales como Torres de Cotillas, Molina, Alguaza, Zeutil, Orquí, esos municipios con mucha industria de siempre. Entonces, lo que venimos comentando es que cualquier infraestructura de estas, es que en estudios hechos, y yo he hecho varios, voy a publicar otro dentro de unos días en La Opinión, es que en 2 años está completamente amortizado, ¿no? Pero ahora voy un poco con lo negativo, o a poner también en valor lo que se tiene que seguir, evidentemente, haciendo. Va a aliviar sin duda el nudo de Espinardo, pero va a aliviarlo exclusivamente, como bien estáis comentando en Onda Regional a través de los informativos, que se habla de la palabra alivio. Yo no creo que llegue a 27.000 vehículos. Vamos a ver el transcurrir de 2-3 meses, hasta unos 2-3 meses donde se hagan unos cálculos, no vale un día, 2 días. Vamos a pasar ahora pues un momento importante, en el cual sí se va a notar bastante y va a ser fundamental, que es el periodo de Semana Santa, cuando son las salidas, sobre todo de Madrid, en dirección al Mar Menor. O sea, ahí sí vamos a notar pues una influencia bastante. Lamentablemente, también lo pongo entre comillas, por los que vengan madrileños que no conozcan Murcia, pues no van a ver la torre de la catedral, porque ni van a ver la ciudad, pues se van a desviar. Entonces sí se va a notar en esas operaciones salida y regreso. Yo en los cálculos que vengo haciendo desde hace bastantes años, y en aforos que venimos haciendo en la universidad, siempre hemos hablado de aproximadamente entre un 12 y un 15% lo que restaría de tráfico. Eso viene a suponer en torno a unos 18.000 vehículos. No creo que se llegue a esos 27.000. 18.000 vehículos. Vamos a ver, una consideración que quiero hacer respecto a lo verdaderamente necesario. El aumento de tráfico en estos últimos años está situado en torno al 3% aproximadamente anual. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que en 5 años, y nos hablan ahora del Arco Norte, que en principio hay pues un proyecto, pero de un tramo, no de abrirlo, con 5 años, que yo creo que se irá más. Sí. En esos 5 años, con ese 3% de aumento, estaríamos hablando de un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que en 5 años, en el 2031, pues vamos a tener de nuevo pasando esos 128.000 vehículos diarios, aunque los reduzcamos ahora en torno a unos 18.000, con lo cual el problema va a seguir estando. Es un alivio muy temporal, pero eso no hace que tengamos que seguir pensando pues en cerrar el Arco Norte, y no el Arco Norte, otras infraestructuras que también en menor medida, pero en torno al 4 o 5% irían reduciendo, como puede ser pues el cierre total de la autovía de Reguerón, que se ha sacado ahora a licitación el proyecto. Yo me quedaba totalmente pues con los ojos cuando, para desarrollar el proyecto, 2 años, hasta el año 28. O sea, yo tenía una consultoría de proyectos, y es un proyecto que perfectamente se puede hacer en 3-4 meses. Pues más de 2 años para licitar, para hacer el proyecto. El acabar por la autovía Ceneta-Santomera, que esa es otra que hay pues un enfrentamiento entre el gobierno regional y el gobierno nacional, de ver quién lo paga, de qué forma, y luego pues otras actuaciones como el tercer carril que estamos comentando. También aliviaría un tramo de esa circulación entre Murcia y Molina, pues a través de una ampliación de un tranvía entre Murcia y Molina. Y luego mucho cuidado, actuaciones también del Ayuntamiento de Murcia, como el terminar de cerrar pues las costeras. La costera norte hay que terminar plantear ese tercer carril que está ya proyectado desde hace 10 años en Cabezo de Torre,
y luego en la costera sur, pues acabar el tramo de Algeciras de Torragüera, que también está pendiente ya con los proyectos hechos muchos años. O sea, quiero decir que tienen que ponerse las pilas, mucho que hacer tanto en ayuntamiento como gobierno regional, como el gobierno central. Y yo desde aquí quiero decir una cosa, y yo que siempre, pues bueno, ataco en cierta manera pues mucho al Partido Socialista. Yo tengo que dar las gracias a un político, en el cual yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de él, como es Pedro Saura, que si no llega a ser por Pedro Saura, que fue un secretario de Estado del Ministerio entre el 2018 y el 2021, que fue el que le dio el último empujón a la autovía del noroeste, pues posiblemente ayer no hubiéramos inaugurado. Porque mucho cuidado que los proyectos están hechos desde el 2013. 5 años de gobierno de Rajoy y 8 de Pedro Sánchez. A mí me gustaría señalar lo que ayer estuve escuchando a empresarios, lo mismo que decías tú, Pedro, a empresarios diciendo que muy bien, que tenían acceso directo desde algunos polígonos industriales de estos lugares, que les venía muy bien y tal. Pero me gustaría señalar que quitar 27.000 vehículos de ahí, pegados a la ciudad de Murcia, generando contaminación y ruido a personas que viven pegadas a la autovía, porque el problema de ese trazado antiguo es que se ha metido en las casas, es decir, que hay un montón de edificaciones pegadas completamente. Y aunque les han puesto esas placas un poco aislantes y tal... Están poniendo nuevas, además, ahora, y ampliando. Efectivamente, pero es las personas que viven ahí, entre ellos gente que me es muy cercana, los ruidos que padecen y la contaminación que se genera, quitarle eso me parece una cosa absolutamente fundamental, un motivo de estar muy contentos porque eso al final se haya llevado a cabo. Hombre, hubo un problema, y perdonadme el paréntesis, vamos a ver, la Ronda Oeste se hizo en la final del siglo pasado, y en el 2000, cuando empezó ya este siglo 2000, se vio que había un problema muy importante ya. Entonces, en el año 2003 se pasó, nosotros estamos aquí ya con cierta edad todos, y quizás recordáis esa Ronda Oeste con 2 carriles por sentido, no los 3 carriles que tiene actualmente. En el 2003 se hizo una chapuza, y de una chapuza porque se incrementaron de 2 a 3 carriles, pero claro, hubo un fallo a la hora de proyectar, algo que no se ha hecho ahora en la autovía del noroeste, que siempre lo que hay que dejar es una mediana al menos de 9 metros, como se ha dejado en la autovía del noreste, para en caso de que en un futuro, que siempre suele pasar, haya una ampliación de tráfico, poder incorporar un carril más por sentido en esa mediana y quitarle 7 metros de 2 carriles de 3,50 para dejarla con un mínimo de 2 metros. Eso no se hizo en la ronda, entonces, claro, había que ampliar y lo que no se puede es tirar los estribos y tirar los puentes, las estructuras, no había más remedio y se crearon esos 3 carriles en contra de la normativa de carretera, y ahora mismo hay 3 carriles, pero son 3 carriles que no cumplen con la normativa de carretera, son más estrechos y muchas veces cuando se puede pasar 2 camiones a un lado y a otro, o sea, están incumplidos. Entonces fue uno de los fallos de crear esa barrera desde el principio, y evidentemente es una zona pues muy... Pedro, la calle Huerto Comares, que la tenemos aquí mismo... ¿Vas a coger la autovía o no? Está la carretera está a 5 metros de las casas. Yo lo que agradezco de alguna forma también, porque todo lo que es la entrada a nosotros para la Universidad de Murcia en el campus de Espinardo, la verdad que se convierte también en un tráfico muy denso. Yo vivo en Los Rectores y voy andando porque es el mejor camino que puedo. Es un privilegiado, pero sé que mis compañeros lo sufren, lo viven a diario, y bueno, pues yo creo que, no sé, creo que es un paso importante, sobre todo en las horas puntas donde puede estar de alguna forma favoreciendo que haya una mejor circulación. Dentro de los polígonos industriales hay un acceso que yo creo que hablando con empresarios de Alcantarilla, que les va a venir también muy bien esa nueva autovía, esa nueva ampliación para los polígonos industriales de Alcantarilla, porque es mucho más interesante entrar por la autovía que va... Si vienes de Madrid, entras ya por la autovía noroeste y bajas ya hacia Alcantarilla. Baja hacia Alcantarilla, los polígonos industriales que tiene, en vez de cruzar por toda
la zona centro. Pero ahora mismo hay un problema en la autovía precisamente de Andalucía, no tiene nada que ver con este arco noroeste que estamos hablando, pero hay una incidencia de tráfico que está provocando retenciones desde el nudo de Alcantarilla en dirección Murcia hasta antes de la salida de Guadalupe, la salida de la UCAM. Bueno, Pepe, sí, hay una cosa muy cierta, ¿no? Y es que una sociedad o una región como esta, si no tenemos agua y no tenemos buenas infraestructuras, lo tenemos muy difícil, muy difícil. A partir de que haya agua e infraestructura, lógicamente nuestra región va a crecer, ¿no? La facilidad que vamos a tener o que van a tener las empresas en los polígonos industriales para salir o para entrar, efectivamente. Pues eso se notará también dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Cuando esos polígonos industriales los vamos a ver crecer perfectamente, ¿no? Ese que hay al bajar donde está Amazon, ¿no? Amazon en el puerto de Cartagena, que va a enlazar con esa autovía. Claro. Fijaros la vuelta que va a dar y que va a enlazar ahí. Ese polígono yo creo que lo vamos a ver inmediatamente, que va a tener Pedro, los polígonos. Había varios alcaldes que ya estaban pensando en ampliaciones de polígonos. ¿Verdad? Claro. Orquiz, Ceutí, las Torres de Cotillas, todos esos polígonos tienen ahora salida, acceso directo, ¿no? Con lo cual, si un camión puede entrar con facilidad, claro. Ya está. Es decir, que eso es de... ¿no? Esperemos que no se paren, las infraestructuras no se paren aquí. Que no se paren aquí. Luego siendo líderes en transporte por carretera, como somos, en transporte de mercancía y en logística. Tenemos las más grandes compañías hay un tema interesante de logística. Y es cara al verano. Los que veraneamos en la zona de Mazarrón, que solemos salir por Murcia, por la carretera para hacer el cruce en Alhama, para irnos a la Zoía, al puerto y todo esto, el problema era el regreso, que tú regresabas por esa carretera y te encontrabas una circulación densa y tenías que esperar muchísimo para entrar a Murcia. Puede utilizar la antigua, la carretera de Mazarrón. Ya, pero... Está la Venta Benito, que tiene un embutido genial. Para almorzar. Ahora peligrosa, ahora Pepe. La de Vera. La de Vera. Sí, pero ya te retiras mucho. ¿Qué va? ¿No? Para ir a Águilas y a Mazarrón, desde aquí, desde Murcia, es estupenda, de tranquilidad, irte a cogerla por la carretera a Cartagena y ahí en el cruce enlazas y te vas. Y la verdad es que lo que pagas te da un poco de mala uva, tener que pagar por eso. Pero no hay nadie, vas conduciendo, no hay nadie, muy poca gente. No sé cómo puede ser rentable. Es muy llevadero. Bueno, yo aconsejo la antigua carretera de Mazarrón, que está en la Venta de Benito, que han vuelto a hacer otra vez el pan, ese que hacían antiguamente, los panes esos grandes, densos, de verdad que era pan, que eso ya no se encuentra. Pues todavía. Pues ahora se vuelve. La carretera antigua. La carretera antigua de Mazarrón. También estaba Casanueva. Nada la que sale al Palmar, en este caso. Ahí hay varios ventorrillos. Bueno, sí, hay varios muy buenos. Nada comparable a la carretera de Mazarrón desde Cartagena, la antigua. No sé si la conocéis. Yo sí la conozco. Esas curvas así. Eso forma parte, digamos, de la poética todavía de la carretera, ¿no? Que los moteros, los que somos moteros, todavía te gusta ir por las antiguas carreteras nacionales, dejar el tráfico rápido en las autovías y disfrutar de las ventas, de los sitios, ¿no? De hecho, recordáis la zona de los melones cuando se iba a la Manga y cuando se paraba, los que vendían los melones en los puestos de... Cuando vas de Cartagena hacia Mazarrón, en las cuestas del Ceracero... Ahí se ha dejado la piel bastante gente. Pues hay una venta también maravillosa. Era una carretera preciosa, era una carretera muy bonita de paisaje, lo que pasa es que era peligrosísima porque las curvas eran en cambios de dirección. Es decir, ibas toda una curva y... Las tornanti, que dicen los italianos. Bueno, elecciones en Andalucía, ¿qué os parece? Pues mira, le ha venido muy bien a la ministra Montoro. No le va a dar tiempo a presentar los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ahí, en fin, hizo una promesa. Yo creo que yo creo que el Moreno Andalucía ha hecho eso para que esta no presente los presupuestos. Permíteme. Yo creo que todos los temas que tenía que poner Hacienda hacia adelante va a quedar todo paralizado y eso no es bueno para ninguno. Yo lo que pienso es que realmente Juanma Moreno ha elegido un momento muy bien elegido. Nadie se lo esperaba porque todas las fechas... Estamos para junio. Todas las fechas estaban puestas, pero se da una circunstancia que
creo yo que es la que le ha empujado, por lo menos esa es mi impresión. Y es que Vox está pasando un momento de jaleo interior. Digamos que Vox tiene ahora mismo problemas, como sabéis, internos de todo esto que ha ocurrido. Que precisamente vamos a charlar con José Ángel Antelo luego, aquí en Andalucía. Entonces, todo eso, esa inquietud, es indudable que al Partido Popular ahora mismo lo único que le preocupa es Vox. Quiero decir, por su izquierda nadie no tiene problemas. Ahí está el PSOE, que está en un momento bastante malo y no tiene problemas. Si tiene que venir alguien, vendrá, y si no, no. Pero por la derecha tiene a Vox y todos sabemos lo que está pasando. Y Vox en este momento se está creando una situación de inquietud, de qué está pasando aquí. La gente está mirando y diciendo, ¿aquí qué pasa? Jolines, ¿esto qué es? Hay gente, ya los propios que han echado, ¿no?, hablando de problemas de dinero, está feísima la cosa, está fea. Y entonces yo creo que Juanma Moreno, que es un hombre inteligente, ha dicho, este es el momento, porque es el momento que podría ser de más inquietud para Vox. Y por eso las ha convocado cuando nadie esperaba que las convocara, ni se ha hablado de 2 o 3 fechas y ninguna es esta. Esta es mucho más cercana a la actualidad. Entonces creo que es una buena idea para, además teniendo en cuenta que los socialistas van a caer otra vez en el mismo error que han caído en Aragón, que es mandar una ministra del gobierno, de un gobierno que está muy mal visto ahora, es una buena reflexión. que está muy mal visto ahora por materialmente todos los ciudadanos. O sea, ese gobierno está en un momento, está también en un momento malo. El otro día el plante de Sumar, ¿sabéis? No tenía precedentes, que se te vayan los ministros. Nunca había tenido precedentes. Entonces, mandar, reunión, ¿no? Que para mí es un error absoluto mandar a Montero a las elecciones andaluzas. Lo que ha quedado demostrado que funciona es coger a alguien que está allí, como ha pasado en Castilla y León, a alguien que tenga prestigio allí, que sea conocido y tal, y no mandar a una persona de Madrid, por muy andaluza que sea, que además, como yo creo que no es una mujer que vende simpatía ni va a coger mucho. Además tiene un hándicap, y es la ministra de Hacienda que nos saque el dinero. Entonces yo creo que... Así de claro, bueno, a todos los españoles. Bueno, a mí es que yo soy de los que le gusta pagar sus impuestos. Y a mí también, depende hacia dónde va el dinero. Depende de cuál es. Pedro. Quiero terminar diciendo que tanto con el PSOE como con Vox está muy bien visto por Moreno ahora mismo. Sí. Ni es buen momento para el PSOE, ni la candidata es una candidata, a mi juicio, idónea para eso. Y luego Vox, los cimientos se están removiendo un poco. Sí, yo plenamente de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que Juanma Moreno, que es una persona muy inteligente, la pilla al momento oportuno. A Vox le estuvo valiendo el tema de no entrar en los gobiernos, tal, pero después de ese frenazo que ha tenido pues en las últimas elecciones en Castilla y León, pues bueno, se veía que al día siguiente ya decía Abascal que sí, que entraba, que tal, que con lo cual está en una situación un poco convulsa, y eso pues tiene que aprovecharlo Juanma Moreno. Juanma Moreno está en encuestas entre los 50, 54 diputados, fuera de esa mayoría absoluta de los 55, y lo que quiere es pescar ahí ese momento, digamos, un poco complicado de Vox para arañar esos 3-4 diputados que le hacen falta. Yo creo que se la jugó en ese aspecto Juanma Moreno, que le salga bien o mal, pues vamos a ver. Sí, las encuestas no le daban la mayoría absoluta, ¿no? Las últimas las últimas encuestas estaban en torno a 50, 52, las mejores del orden de 54, a un escaño de la mayoría absoluta. Y yo creo que ha jugado esa baza. Respecto al PSOE, yo creo que bueno, va a tener más bajo, pero no creo que baje en suma. Hay que pensar que el PSOE tiene en Andalucía tiene pues una base muy fuerte de siempre, va evidentemente a bajar,
pero también yo creo que va a estar muy por encima, si no muy por encima, sí al menos 3-4 puntos por encima de Vox. Hablaba incluso de un sorpaso de Vox a PSOE, no lo creo, ¿no? Y lo que veo también dentro de la izquierda, que no haya un entendimiento entre por Andalucía y Adelante Andalucía, que de hecho van a perder pues fácil 3-4 escaños con esa división de Antonio Maillo, que yo pienso que es de lo mejorcito que tiene la izquierda ahora mismo, no en Andalucía, sino a nivel del país, y luego, pues bueno, en Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, aquella de Podemos, que se enfadó y que se fue. Bueno, yo totalmente estoy en la misma línea. Creo que ha sido una decisión oportuna aprovechar la coyuntura que hay y ver cómo... Yo lo que sigo sin entender hasta qué punto, y aquí esto lo hemos comentado algunas veces también, fuera incluso de los micrófonos de aquí de Radio de Onda Regional, y es el hecho hasta qué punto el gobierno, el Partido Socialista en el gobierno, está quemando una tras otra comunidades autónomas sin llegar a plantearse en ningún momento y a una general. Es decir, intentar convocar todo el esfuerzo para salvar las generales, aunque tenga que ir plazo a plazo, porque esto se supone que hay una estrategia detrás de esto, ¿no? Es decir, yo creo que me cuesta mucho trabajo estar en el gabinete que diseña la estrategia del Partido Socialista ahora mismo. Me cuesta qué es lo que está pensando. Es decir, porque ¿cuál es el objetivo de que no hayan habido cambios? Es decir, si vas a Extremadura y te llevas un chasco importante, como bien decía Enrique, vas a Aragón, utilizas un medio de llevarte una ministra para ponerla y ves que ha sido un fiasco. ¿Dónde está el gabinete estratégico para decir esto no puede seguir así, vamos a darlo antes de llegar a las andaluzas o antes de llegar a la de Castilla y León, ¿no? Pero yo no veo nada más que el objetivo es voy quemando para en las generales intentar hacer un llamado a todo el voto de izquierda, poniendo como amenaza ¿qué? Porque hasta ahora venía la amenaza del fascismo y de la ultraderecha, pero no sé a qué va a aludir ahora mismo. No sé qué pensáis vosotros. Las corrientes, en este caso, pues la corriente le va muy bien al PP, así de claro, ¿no? Si gana en una comunidad, luego gana en la otra y ya gana en la otra, si no por mayoría, pero sí se ha ido avanzando. Está claro que era el momento idóneo y además va a decapitar, ¿cómo se dice? Decapitar en este caso, pues a una ministra y a una vicepresidenta de gobierno, que ahora mismo es la persona fuerte, y la vemos cuando las manifestaciones que hace siempre a favor de su jefe, ¿no? Del presidente de gobierno, lógicamente. Claro, eso también lleva abocado, supongo yo, será a una crisis dentro del propio gobierno cuando la vicepresidenta primera y ministra ya no esté, que va a sacrificar a su vez también, porque está claro que la va a sacrificar y la va a mandar a Andalucía, y no con muchísima ilusión por parte de los andaluces, ¿no? Por lo que acabamos de hablar, de cuál es la situación del gobierno. ¿Qué estrategia tiene Sánchez? No lo sé. Yo creo que ahora mismo, aunque Sánchez es un tío muy inteligente... ¿Qué será del Partido Socialista después de la era sanchista? Yo creo que pero esa es la pregunta... tú a Sánchez no lo des por amortizado en las próximas elecciones. No lo des por amortizado, porque Sánchez, hay que reconocer que en ese sentido es un estratega. Se cargará a María Santísima, pero sigue ahí en la brecha. No hay quien pueda con él. Yo no lo tengo tan claro que en las próximas elecciones vaya a ganar el PP, ¿no? Yo tampoco. No lo tengo muy claro. En eso coincidimos completamente. Sí, bueno. Pedro Sánchez tiene algo en mente. Sí, es Maquiavelo, es político me refiero. Pero es que es un Maquiavelo muy efectivo, ¿eh? Sí. Es que es un Maquiavelo muy efectivo. Claro. Pedro Sánchez tendrá todos los defectos que quiera, pero a nivel de planteamiento político, de cómo funcionar en política, a eso no le gana a nadie. Entonces, lo que está haciendo, a mi juicio, eso de mandar ahora a esta Montero allí a Andalucía, parece una medida que, no, como acabo de decir, que no tiene mucho sentido. No sé qué votos va a traer esa mujer. La va a sacrificar, la van a quemar. No lo sé, pero lo que sí sé es que lo que quiere es que se pongan en funcionamiento los gobiernos, que entre Vox, que si tiene que perder a Andalucía otra vez, perderla, y que empiecen a gobernar y se vean cosas
porque el tema de Vox es que no se ve lo que quiere hacer, se ve lo que hace desde fuera, las obligaciones en las que mete al PP en cosas. Por cierto, lo de Jumilla del otro día, del final del Ramadán, no sé si habéis visto los periódicos nacionales y alguno internacional, de verdad, daba vergüenza ajena. Yo como persona de esta región, ver a una página entera de un periódico, los mandan a rezar a un aparcamiento disuasorio allí. Pues si van a rezar, ¿cómo no los dejas rezar en el polideportivo? ¿Pero qué medida es esa? ¿No? Entonces, yo creo que lo que quiere es que se vean esas cosas, porque esas cosas son las que pueden tirar para atrás los votos a ciertas... todo el programa, movilizar los un 100 electorado puntos de que voz no se van a poder estar más cumplir. desmovilizado en el caso del PSOE, ¿no? ¿Cómo dices? O movilizar el Movilizar voto el PSOE. progresista, que está bastante Claro, desmovilizado. al ver esas cosas. Pero yo creo que Mira, los 100 puntos hablando de voz no se van a de la cumplir. región, lo de Porque no Jumilla lo que cumple hablaba... ningún gobierno. Perdón. Bueno, sí, de Jumilla. Lo de Jumilla que como estaba comentando, y otras las imágenes que han salido a nivel nacional e internacional a nivel deportivo de Águilas. Lo de Águilas con el partido de Águilas con la UCAM. sí, Patada. dándose palos, ¿no? No, pero el autobús la salió apedrado. apedradeado, eso pero con riesgo real de haber producido una desgracia. Eso habrá que, no sé, que la sanción debe de ser. Pero Juan, lo de Águila, lo de Jumilla, de verdad, la gente pasando y viéndolos allí arrodillados, rezando, los vecinos, unos diciendo, bueno, habría gente que le parecería bien, pero en general, jodinas, ¿cómo hemos hecho esto? Es que, ¿cómo no se les ha dejado otro sitio para rezar? Pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que cuando se empiecen a ver, si es que ahora los gobiernos empiezan a funcionar y se empiecen a ver, eso quizás sea una de las medidas, Pepe, esa sea una de las cosas que está en la cabeza. Yo creo que el principio de la reciprocidad. Si tú me das a mí algo, yo te daré a ti algo. Si no hay reciprocidad, mire usted no tiene por qué pedirme a mí nada. Así de claro. Espero que se entienda. Reciprocidad. A mí me dejaría... Creo que ahí abrimos otro debate. ¿A quién te dejaría? Bueno, pues yo no. Es que Yo creo que abrimos otro debate. El buenismo ya está a mí, bien. Yo no estoy con permiso cada uno que pueda elegir su de mis religión. compañeros, No faltaba más. a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el señor Tezano y el CIS. Bueno, ¿qué le pasa? Bueno, aparte que el PP dice que lo va a denunciar. Claro, pero a mí me gusta, es decir, aparte de esa amenaza, el fondo de lo que hay. Es decir, tú para poder tirar adelante o amenazar que vas a denunciar, tienes que tener pruebas de algo, ¿no? Es decir, porque, Sí, claro, si yo estoy haciendo unas encuestas y estoy obteniendo unos resultados y estoy publicando esos resultados, tú tendrás que demostrar que yo no estoy cumpliendo con mi trabajo o estoy haciendo un trabajo sesgado. Porque los resultados no sean los que tú o que creas que estoy favoreciendo, tú tendrás que decir y demostrar por qué crees que estoy favoreciendo. Y estadísticamente eso es fácil. Demostrarlo, me refiero, que no es tan fácil demostrarlo, es lo que quería decir, ¿no? No, en función de las preguntas que haga, esa es mi respuesta. Claro, pero... Si las preguntas las dirige hacia... Pero bueno, pues pero a ver si me entiende. Cuestionar la profesionalidad de una persona en base de los resultados que no son los que tú esperas, a mí eso me genera ruido. No lo sé. Bueno, pero hay muchas cuestiones que se pueden analizar objetivamente. Si es, pues eso, si hay tendenciosidad o no en las preguntas que se hacen, si la muestra está, digamos, desequilibrada hacia un lado ideológico, la muestra en la que tú tienes. Luego la interpretación que haces de las respuestas. ¿Cómo lo es decir, cocinas? hay métodos, ¿no? Como la cocina, en fin. Como la cocina la encuesta. Hay cuestiones que pueden ser discutibles, ¿no? Y yo parto de la base, que esos datos, el desprestigio que ha cogido el CIS es importante. Porque claro, cuando tú empiezas a obtener datos que después en los resultados reales no se ven reflejadas las perspectivas que tú estabas exponiendo, en tus investigaciones, en tus sondeos, pues claro, inmediatamente vienen las dudas. Yo creo que meterse con Tezano no tiene sentido ninguno. Para mí ninguno. No tiene sentido. Deje usted que no tiene que sentido siga porque además hay que pensar que el CIS tiene 94 funcionarios. Ahí está. De alguna Muy forma, bien.
te están metiendo, que se supone que esos 94 funcionarios están prevaricando de alguna forma con sus datos. Yo, de luego, no entiendo. Hay que pensar que, para empezar, que la estadística no es una ciencia exacta. Correcto. Obviamente, ¿no? Tiene sus diferencias, pero si nos vamos a Sigma 2, a empresas que hacen encuestas, ellos tienen unos presupuestos en torno a los 2-3 millones anuales. Correcto. El CIS tiene 16 millones anuales de presupuesto. O sea, a priori, con 8 veces más, tendría que hacer las mejores encuestas y las que más se aproximarían de una forma. Correcto. Pero algo evidentemente está pasando. Bien, pero la forma mucho cuidado, que en las últimas elecciones generales quizá la que más se aproximó fue el CIS, ¿eh? Sí, hay que tener eso también en cuenta, cuidado, ¿eh? En otras regionales no. Entonces, yo creo que ahí, sinceramente, el PP se equivoca con... Yo creo que habría que tomar otra vía. Yo estoy pero no llegar a penar, porque está hablando de unos funcionarios ¿Me permites que introduzca un tema? Venga, ya que estamos introduciendo temas, yo tenía ahí otros de... Pero, bueno. ¿Conocéis las cuevas del Reillo? Sí, hombre, claro. Una pedanía estupenda y claro. Es que, ¿Con lo de Mariano García? Claro, es que me encanta pensar que Mariano García, el campeón del mundo de 1500, es de las cuevas del Reillo. Y ayer, cuando le hicieron una entrevista, nada más aterrizar en la radio, la estuve escuchando, y en 3 o 4 ocasiones él nombró su pueblo y cómo entrena. Él tiene una pista de 300 metros, ya ves las veces que le tiene que dar vuelta a las pistas, pero también dijo que tiene un bancal enfrente de su casa y que en ese bancal es donde entrena mayormente. Ahí son todos bancales, Pero entonces lo fantástico es que sea de las cuevas de Reillo y que haga esa cantidad de fuerzas cada vez que habla sobre su pueblo, que no es ni siquiera Fuente Álamo, ni Pozo Estrecho, ni Perín siquiera, las cuevas de Reillo. Y entonces yo conozco aquello porque tengo un alumno que me ha invitado alguna vez a su casa, que tiene una casa allí, un viejo alumno, y me parece un sitio, como toda esa parte del campo de Cartagena, es una parte muy desconocida generalmente. Lobosillo, Perín. Todo eso es bastante desconocido. Yo desde aquí animo a hacer excursiones por aquel lado, por aquella zona del campo de Cartagena, que es muy desconocida y que es muy bonita. Y me parece fantástico que el campeón del mundo sea de las cuevas del Reillo, lo diga continuamente, sigue viviendo allí, hace alguna estancia en los Alcázares, en el centro de capacitación, pero está allí, y creo que hasta allí tiene una pequeña cámara hiperbárica donde hace enriquecimiento de la sangre y todo este asunto. Me parece genial. Sí, como Carlos Alcaraz con el Palmar, hay que tener. La verdad que eso hay que reconocer. El Palmar en Nueva York. Sí, el Palmar en Nueva York. Comparado con la pedanía de ellos, sí. Estamos hablando del Palmar, no de las cuevas de ellos. Y cómo habla ese muchacho, cómo habla de su pueblo con ese afecto y ese. Le decían, ¿qué vas a hacer? Pues yo, en cuanto llegue, ¿qué vas a hacer ahora? Llegar a mi pueblo, celebrarlo con la gente de mi pueblo, que ya me estarán esperando, que son muy fiesteros. Quiere ir a la Olimpiada, ¿no? Su próxima meta es... En la Olimpiada. ¿Están contentos con la gasolina que ha bajado hoy? ¿No? ¿Habéis ido al pasado por la estación de servicio estos días, Pedro? Sí. Yo ayer, pero porque no llevaba ya combustible, y estuve pues como 20 minutos en Cola a poder echar... Sí, gente que había... 20 minutos estuve en cola, había cola. Sobre las 7 también pillé 7:30 de la tarde. Pues me han dicho que cuando se va a notar la bajada va a ser dentro de unos días, porque es cuando habrá bajado en los grandes almacenamientos, que todavía ahí no ha bajado. Lo que ha bajado ha sido en lo que había ya transportado. Con precio alto. Con precio alto. Y ahí ha bajado, pero que bajará más dentro de 4 o 5 días. Si Trump no, Trump no dice lo contrario. Hoy creo que es el periódico de España dice que el decreto obliga a las estaciones de servicio a colocar un cartel diciendo que se ha bajado el precio porque el gobierno ha bajado el IVA y el impuesto de honor y gloria al gobierno. Que se le reconozca en cada una de las estaciones de servicio de España que ha sido gracias a esta medida porque bajan los carburantes. Bueno, saberlo. Yo ayer el domingo hice un desplazamiento largo, a mí unos cuantos cientos de kilómetros,
y se veía que algunas gasolineras sí habían bajado el precio y otras no lo habían bajado. Yo con estas bajadas no estoy de acuerdo. Yo quiero presentar mi queja. Sí. Yo las bajadas del IVA no me gustan nada. Lo escribí también el domingo en el periódico. Si se baja el IVA, se baja para todo el mundo. Pero ¿tú crees que los ricos, los que tienen billetes... Vosotros los ricos. Estamos todo el día con el coche, con las manos al volante del coche y gastando gasolina? Hoy un ejemplo que hemos hablado con José Carlos Díez, con el economista, y nos ponía el ejemplo que decía... ponía el ejemplo de Madrid, ¿no? Dice, en Madrid la gente pudiente vive en el barrio de Salamanca y va a pie a trabajar. Claro. Y quien está gastando gasolina es el que no tiene tantas posibilidades económicas, que vive en Fuenlabrada, en Móstoles, en Parla o en no sé dónde, o en Alcorcón. Sí. Y entonces decía, claro, ¿a quién está favoreciendo el tema de la bajada del IVA? ¿Al señor del barrio de Salamanca que no utiliza el coche? Las bajadas que son iguales para todos no son buenas. Enrique, a los ricos son posiciones, ¿no? Enrique, a los ricos eso no nos afecta porque cogemos el taxi. Yo estoy aquí. Al taxi sí está subvencionado, ¿no? Tiene que pagar, con lo cual se está beneficiando al taxista. Lógicamente. No, estoy hablando en serio. Yo, las bajadas que son para todo el mundo igual. Por eso empezaríamos por las sanciones de tráfico. A mí 100 euros me suponen un gasto importante, a ti no. ¿Me permitís que ponga una situación a ver cuál es vuestra respuesta? Y en base a esa respuesta retomamos el tema que muy bien el posicionamiento. Yo estoy alineado totalmente con el posicionamiento de Enrique. Vamos a suponer que aquí, en Onda Regional de Murcia, perdón, el ejemplo empezaba. Borrar ese ejemplo. En una empresa tenemos 100 trabajadores que están trabajando bien. Y hemos pensado que tenemos 1 millón de euros para, de alguna forma, incentivar el buen funcionamiento que hemos tenido en la empresa. Y luego bufanda de muchas empresas. Premio a la productividad. Premio a la productividad, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a utilizar? El principio del café para todos y le vamos a poner a todo ese 1 millón de euros dividido por el número de trabajadores, lo que corresponde a cada uno, o vamos a molestarnos un poco en ver a aquellos que realmente están teniendo un impacto en la productividad y los vamos a premiar de forma diferente a aquellos que no están teniendo ese impacto en la productividad. Pregunto, si fuéramos nosotros el comité de dirección de la empresa que tuviera que tomar esa decisión. Yo lo tengo claro. Porque hay gente que son los que tiran del carro y la productividad se debe más del 80 al 90% a ellos, y hay otros que no dan un palo al agua. Si yo utilizo el café para todo, lo estoy perjudicando. ¿O no? Eso vale para el IVA de las gasolinas. Lo que quiero... ¿Sí o no? No, lo que quiero decir... Vale para muchas más cosas. Vale como reflexión para muchas más cosas, claro. Concreto, vale para las pensiones. Yo, por ejemplo, pienso que las pensiones no deben de subirse todas, aunque hay pequeñas correcciones en las más bajas. Sí, suben mucho más. Lo sé, suben más, pero eso debería de ser mucho más espectacular, mucho más fuerte. Las pensiones, subirle lo mismo a los que tienen una pensión máxima que a los que tienen una pensión media, en absoluto. No, pero no se sube igual, ¿eh? Sé que hay correcciones, pero claro, no son las suficientes. Yo creo que una persona que tiene, 2.400 euros de pensión y el de 1.500... tiene que haber una diferencia abismal cuando se suben las pensiones. A los de 2.400 que le suban 5 euros y a los de 1.400 que le suban 150. Pero también entendemos, Enrique, que tú has cotizado, si has llegado a ese derecho de esa pensión, porque has estado cotizando durante toda tu época laboral a lo que es la estructura totalmente, de país, pero una vez que la pensión llega a una cantidad que obviamente ya vives con eso, esas subidas deben ser materialmente simbólicas. Lo que hace falta, desde mi punto de vista, es que lo que hace falta es un liderazgo real, que sepa distinguir. La meritocracia yo creo que hay que ponerla en el sitio justo que tiene que tener. Pero, no puede ser que yo tenga un problema y la forma de solucionarlo es, en vez de llevarme 3 porteros, me lleve 4 porteros. Me refiero, las políticas de café para todos, el solucionar las cosas sin tener que tomar decisiones, no hace que sean más justos. Lo que hace es que sean menos líder. Es decir, yo lo tengo clarísimo. Pedro. Es que voy a contestar en cuanto a que repartamos esos 100 millones de euros entre las 100 personas de la plantilla.
que lo hagas igualitario o no, dependerá muchísimo, porque tú pensarás una cosa, pero los tribunales piensan otro. Si no somos capaces en la empresa de medir realmente, y eso es muy difícil en determinado tipo de empresas, medir la productividad, y es muy difícil, eso es una discriminación, esa prima de la productividad, claro. Y tendría que ser igualitaria. Y el Tribunal Supremo te lo dice, salvo que tengamos sistemas de medición y que efectivamente yo no puedo medir la productividad objetiva. Muchas empresas miden la productividad. ¿Me entiendes? Y los incentivos y las retribuciones de final de año van directamente relacionadas a la productividad del trabajador. Y mediana empresa, a ver cómo me mides tú en una empresa. No, hombre, Pedro Juan, yo tuve una empresa varios años con casi 20 trabajadores. Yo a final de año daba unos sobrecitos de productividad. Evidentemente, a cada uno de los talleres nadie se enteraba porque les llamaba a estar en una habitación y cada uno, porque yo sabía lo que estaban produciendo. Y eso, por muy grande que sea pues una empresa, pues uno siempre tiene su jefe de servicio, o sea, hay un control. Pero a nivel de Estado, en 50 millones de habitantes, o sea, ¿quién es ahí mismo Pedro Sánchez para decir Pedro Juan le descontamos el 20% de la gasolina o no paga el IVA y Pedro Santos sí, o Enrique Nieto? Lo veo a nivel estatal. Pero en vez de tocar el IVA, vamos a tocar el IRPF. Ah, bueno, deflactar la tabla. Deflactar desde el IRPF. Pepe ahora, que es una cosa que pero a ver si me entiende, me parece una medida mucho más justa. Siempre se ha hecho, ¿eh? Bueno, no. Siempre, y excepto en los últimos años. La deflactación de IRPF a mí me parece bien. Todo lo que sea adaptable, buscar la fórmula para adaptar. Lo ideal es deflactar el IRPF. Un mínimo exento que se considere correcto, para poder vivir. Pero me refiero que hay que buscar que las medidas sean efectivas, no populistas. Bueno, eso ya me estás pidiendo demasiado, Pedro. Bueno, ya. Me estás pidiendo demasiado a nivel de gobierno. Pero vamos a ver, a mí me habéis traído los martes para que pida. A mí me dijo Joaquín ayer, ven y pide. Ven y pide. 2 minutos. La región tiene la cuarta mayor tasa de divorcios con 8 rupturas al día. Bueno, mucho divorcio aquí en la región, ¿eh? Bueno, eso es negocio. Yo creo que es el buen tiempo, la buena gastronomía, todo. Sí, además, como se celebran también las separaciones, pues eso es negocio. Es más dinero que circula en el mercado gracias a las separaciones. Pero claro, hay una inflación, pero ese dato es incompleto. Yo lo que pasa es que no me ha dado tiempo a verlo, porque hay que ver si es la comunidad que más matrimonios se producen también. Vosotros sois por eso era un tanto por ciento, me imagino, que lo habían calculado así. Tasa de disoluciones matrimoniales. Vosotros sois muy jóvenes, pero el recuerdo del divorcio cuando se permitió, cuando por fin se permitió la movida de divorcios que hubo, fue genial, sobre todo en sitios como, por ejemplo, un instituto de enseñanza media, ¿no? Que estábamos tantos profesores... Y tantas profesoras. Tantas profesoras. Y de pronto te enteras. ¿Sabes que Juanito se divorcia? María se divorcia, Paquito se divorcia. Matrimonios que teníamos allí, que los veíamos todos los días, que trabajaban los dos. Pues sabes que se divorcian, sabes qué tal. Y sabes que fulanito y menganito, que son profesores, sabes que son pareja, que finalmente se han separado, pero a su vez ahora ellos se han divorciado. A mí es que ese fue un momento tan bonito de liberación. 186,5 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Somos la cuarta comunidad. La cuarta comunidad. Sí. Pensaba que estábamos más arriba. Repito, entre las autonomías con una mayor tasa de divorcios. La tasa de divorcios, o sea, quiere decir que por tantos matrimonios... no es porque haya más matrimonios, sino porque hay matrimonios menos avenidos. Ahora sin bromas, lo que está claro es que la gente... ¿En qué edad? ¿Cuál es la franja de edades en la separación? La gente que se casa ahora... Está muy clara, ¿no? De los 40 a los 50 de nuestra generación... Quizás nos casábamos todos con la idea de que era un matrimonio para toda la vida. Sí. Pensábamos, en principio, que era así. Claro. Te lo decía entonces, el cura. Esa idea yo creo que ha desaparecido de la mente de la gente. La gente se casa porque quiere casarse, quiere tener hijos, tal, pero eso no quiere suponer... Por los regalos de boda. No supone para nada, lo digo en serio, que tengan la idea de que ese matrimonio es para toda la vida. Así es, pero aún así yo conozco a muchos conocidos, valga la redundancia, que de nuestras edades se han separado.
Sí, ya con nietos. Sí, mayores, nietos. sí, efectivamente. Parece Es decir, eso incomprensible, de, pero no, te conozco casos, ¿eh? no nos aguantamos después de 50 años. Yo A creo que partir de los merecería 50 la ya- pena lanzar una investigación concreta para conocer cuáles son los factores principales que están actuando, las causas para que se produzcan esos Muy divorcios. fácil. Porque- Si quieres, ahora te la explico. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, te la explico. Pepe tiene su te la particular explico y estudio. sigo casado. Pero Después eso de es una más de investigación 50 cualitativa, años, ¿no? cuantitativa o Más de mixta. 50 años, pero Vamos. no 57 como... No, pero Me casé a los 7 años, los 64 que tengo. 57 y 7, 64. Yo salen las lo cuentas. que os digo es que toda esta información, ¿por qué ha salido lo de los divorcios? Yo ya estoy un poco Eso que es una conspiranoico. cortina de humo ya también. A mí lo que Nos tienen que vamos. hacer mis amigos que se separan es devolverme el regalo que les hice. Sí, De 40 años. Claro, ¿Eh? claro. Aquellas copas de Napoleón, de coñac Napoleón, que se llevaba mucho. A ver si me ¿A las dónde están las devuelven. copas? Venga, que nos vamos. Pedro, Pepe. Pedro, Muy Juan, buenos días. Enrique, Muy buenos gracias días. por compartir tertulia.